Ya estás aquí, ya te conectas a Panorama Digital. Análisis, opiniones, conversaciones de temas formales e informales del panorama digital. Panorama Digital está en www.andresbarriosrubio.com. Hola amigos, hoy al igual que toda la semana les damos la bienvenida a esta nueva entrega de su podcast Panorama Digital en Spotify y iTunes. A un clic de distancia está Panorama Digital. Espacio en el que nos encontramos para analizar los temas de interés y debate en Colombia y en el mundo. Sin más preámbulos, entramos en materia. Andrés Barrios, una voz con imagen y credibilidad. Este 10 de octubre se dieron cita nuevamente los estudiantes colombianos para salir a las calles y alzar su voz por varios temas. Primero, conmemorar que hace un año fue la parálisis que condujo a firmar acuerdos con el gobierno para salvaguardar la calidad de la educación pública. Los mismos que ahora reclaman en su totalidad los estudiantes por los diversos incumplimientos del gobierno nacional. A ellos se suman también las quejas de corrupción en la Universidad Distrital y los abusos de autoridad por parte del ESMAD. www.andresbarriosrubio.com. Panorama Digital. Legítima protesta social que está garantizada por el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, pero que evidentemente trasciende los límites y se constituye en violencia social, instancia en la que se deja de ver con buenos ojos las manifestaciones de estudiantes y se encuentran peros a lo que pasa a su interior, como lo dice la directora de NTN 24, Claudia Gorizati. Yo entiendo que haya un malestar profundo frente a la corrupción en las universidades públicas. Son dineros del Estado, de los impuestos que deberían estar destinados únicamente para mejorar la educación, para mejorar sus estándares, para generar investigación y conocimiento, para pensar en una educación que se inserte en las realidades laborales del futuro bien cercano, que va a cambiar realmente la forma como se organizan esas formas de trabajo con el desarrollo tecnológico. Son muchos los empleos que existen actualmente que se van a perder si no están preparados los jóvenes para asumir en ese desarrollo tecnológico sus empleos. Entonces puedo entender el malestar profundo. Lo que yo sí no entiendo de ninguna manera es generarle daño al ciudadano, generarle daño a la persona que está pasando por una calle y que le explote una papabomba en la cara, como le pasó a una señora que estaba en las protestas de la Universidad Pedagógica. La pudieron haber matado, y los hechos con esa violencia extrema me parece que desvirtúa precisamente el fondo de la protesta, que era muy válido. Se desvirtúa el fondo de la protesta, la expresión de un inconformismo que debe ser protegido por el Estado, reprimiendo eso sí el vandalismo que se infiltra en protestas, como lo dice el periodista de RCN Radio, Hassan Nazar. Creo que hay que mirar el derecho a la protesta. Es un derecho legítimo de todos los estados sociales de derecho, y hay que defender la protesta pacífica. Lo que no se puede permitir es que, infiltrados o no, o el vandalismo, se tomen las banderas de la protesta o se infiltren en la protesta, independientemente que sea estudiantil o de cualquier tipo. Y el Estado, frente a eso, tiene que ser garantista de quienes están protestando pacíficamente, que son los estudiantes, protegerlos en sus garantías constitucionales de manifestar su inconformismo frente a la corrupción. Pero al mismo tiempo tenemos que proteger las instituciones y capacitar muy bien a las fuerzas como el ESMAD y policía y autoridades competentes para que garanticen justamente eso, que haya seguridad. No podemos permitir que el vandalismo destruya propiedad pública y privada, que las vías de hecho se tomen la potestad de acabar con unos principios básicos que son los de la protesta para convertir en amotinamiento y en demás lo que son las libertades civiles. Entonces hay que mantener un equilibrio entre las dos cargas, pero por supuesto hay que proteger quienes legítimamente están protestando por lo que consideren injusto. Proteger las manifestaciones de los estudiantes y reprimir a los vándalos que se mezclan sin sentido en este tipo de marchas, sin que el Estado los individualice y judicialice, como lo dice el director de Noticias RCN Televisión, Juan Lozano. Los estudiantes tienen todo el derecho a protestar y el Estado debe garantizarles ese derecho. Lo que es fundamental es que no se confundan los estudiantes y los vándalos. Y el Estado tiene la responsabilidad de aislar a los vándalos, identificarlos, capturarlos y judicializarlos. Los propios estudiantes deben ser conscientes de que los vándalos son sus peores enemigos porque deslegitiman su protesta
e invisibilizan las razones por las cuales se están protestando. Invisibilización de razones que delegitima un proceso que saca a flote el inconformismo de un sector poblacional, como lo deja entrever el director del diario El Tiempo, Roberto Pombo. Pues me parece que las protestas son parte del ejercicio natural de un derecho. Veo que se están generalizando un poco, creo que hay un elemento importante de solidaridad entre los estudiantes que hace que se esté volviendo una protesta cada vez más masiva, y en ese sentido puede estar imitando fenómenos que se están produciendo en otras partes de indignación que parten de un sector específico y se crecen un poco. Crecimiento de acciones y situaciones que cobran la atención de la prensa, que informa lo que ocurre y evidencia que algo está mal en las vías de hecho en las calles a través de esta protesta, como lo señala el periodista de RCN Radio, Hassan Nazar. Yo creo que la prensa tiene un rol importante a la hora de poder contar los hechos como son, porque no se puede generalizar. Claramente lo que vimos con el tema estudiantil, unas protestas en la Javeriana de unos estudiantes que pacíficamente salieron a protestar, a solidarizarse incluso con la educación pública, pero al mismo tiempo lo que vimos en el ICETEX, independientemente si habían o no infiltrados, lo que sí estamos viendo es que hay vandalismo. Vandalismo que enciende las alarmas de los propios extraños, satanizando para algunos las marchas y para otros no tanto, como lo acota el director del diario El Tiempo, Roberto Pombo. No creo que haya satanización, digamos, yo creo que se repite un poco más de lo mismo, y hay unas protestas pacíficas y grandes que derivan al final en unas manifestaciones de violencia. Entonces pues se registran las manifestaciones estudiantiles como tal y se registra también los brotes de violencia como tal. No me parece que haya satanización. Lamentablemente hay hechos de violencia que evidentemente no hacen parte de lo que esperan los organizadores de las marchas. Violencia que nadie se espera y deja en evidencia que sí hay infiltraciones indeseables en la marcha, como concordamos con la directora de TN24, Claudia Gurizati. Yo no tengo duda. Es que yo no sé además si sean estudiantes, es que son personas que se quedan a vivir en las universidades adoctrinados y que su función es esa. Yo sí creo que las universidades van a tener que tener unos códigos, unos protocolos mucho más firmes en ese sentido. Yo entiendo la autonomía universitaria, así como son de firmes para que no entre un miembro de la fuerza pública armado, debería ser exactamente lo mismo con quienes están ahí generando estos hechos de violencia. Es que no puede ser posible que en una universidad haya insumos para preparar explosivos. No debe ser, además, porque eso también atenta contra la autonomía universitaria. Yo me pongo los zapatos de un muchacho que haciendo un esfuerzo gigante se viene a la capital para poder asistir a su universidad pública y le toca pasar al lado donde están estallando los explosivos. Esa persona corre riesgos, que ponen en riesgo a los compañeros, ponen en riesgo al que está dentro de la universidad, al profesor, al vecino, a todo el mundo. Yo creo que son personas que realmente lo del estudio es lo que menos les importa. Sujetos alejados de los intereses educativos son los que desdibujan el verdadero sentido de la protesta y dañan la imagen de los representantes estudiantiles, es lo que asegura el director de Noticias RCN Televisión, Juan Lozano. Por supuesto, porque los vándalos terminan haciéndole creer a mucha gente en la sociedad que son los estudiantes los que están causando esos destrozos y esos daños. Y eso no es verdad. Independientemente de que pueda existir un caso excepcional o unos pocos casos de estudiantes que terminan encapuchados, lo cierto es que los estudiantes de Colombia, como un colectivo, el grueso de los estudiantes de Colombia, son pacíficos, no son violentos y merecen que ese tratamiento se les dé como ciudadanos de bien. Tratamiento por parte del Estado y la sociedad en general que pone en discusión la regulación sobre la protesta social, control a los actos de violencia, alejados del coartar el derecho a discernir, como lo dice el director del diario El Tiempo, Roberto Pombo. No, depende de lo que quiera el Estado regularla. A mí me parece que todo lo que tienda a eliminar o apartar el derecho a la protesta, me parece que no debe progresar. Yo creo que uno no puede confundir la incapacidad que tiene el Estado para controlar brotes de violencia con el hecho de eliminar la protesta social, porque dentro de ella se generan este tipo de brotes de violencia. Yo no veo la necesidad de hacer nada distinto de lo que ya está suficientemente regulado.
Aplicar lo dispuesto en la ley y castigar a quienes se aprovechan de las circunstancias para generar el caos no puede quitar la viabilidad a un derecho fundamental como es la protesta, y lo afirma la directora de NTN 24, Claudia Gurizati. Dependiendo, mientras la protesta sea viable, sí, pero yo también entiendo que hay que poner unos límites. Miren, todos los países desarrollados pasa. Cuando ya la protesta causa mucho daño al entorno social, pues la tienen que regular y la tienen que obligar a que sea coherente con las normas básicas de la convivencia ciudadana. Protesta sí, pero con respeto a las normas ciudadanas, pues el derecho que le asiste a un ciudadano no puede sobrepasar el que le asiste a otro, como lo expresa el director de Noticias RCN Televisión, Juan Lozano. Hay una garantía constitucional, a todos nos asiste el derecho a protestar y no se puede pensar en ninguna regulación que limite ese legítimo derecho, de manera que lo importante es que se mantenga la firmeza de todas las garantías, todas las libertades y todos los derechos ciudadanos. Distinto es afinar las normas para que una minoría de desadaptados, de criminales, de terroristas y de vándalos no afecten a toda la ciudadanía. Situaciones que afectan a todos los ciudadanos y dejan claro que los movimientos estudiantiles de hoy están distantes de constituirse en agentes de cambio social, pues sus banderas distan de aquellas que impulsaron importantes cambios en el país en los años 90, como lo dialogamos con el director del diario El Tiempo, Roberto Pombo. No me atrevería a decir cuál es más sano que cuál, pero no creo que estén en esa dimensión, ni me parece que por lo menos los elementos o las banderas que están moviendo ahí tengan que ver con un cambio estructural de nada. Están hablando específicamente del tema de las reformas educativas y la lucha contra la corrupción en el sector educativo. Me parece que hay alguna distancia entre una discusión y la otra. Distancia que lleva a preguntarse si verdaderamente todos los que salen a las calles saben el verdadero origen de la protesta y en sus ideales está el luchar por proteger la educación y alejar el flagelo de la corrupción de las universidades. Hechos que son analizados en la columna de Pulso.com que hemos titulado Sindéresis sobre la protesta estudiantil colombiana. No te desconectes de www.andresbarriosrubio.com. Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com y sus espacios digitales en las plataformas de comunicación. El ciberespacio tiene un panorama digital. En 8 días volveremos a su canal de podcast en Spotify y iTunes con más temas de interés y relevancia en su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. La Sonoesfera Digital se aloja en www.andresbarriosrubio.com.